Buenos días a todos. Vamos a tener una vez más nuestro estudio de los miércoles y una vez más voy a grabar desde aquí, desde mi casa. Honestamente, yo espero que pronto podamos otra vez reunirnos en la iglesia, que por cierto está aquí atrás de mí. Pero bueno, de momento vamos a tener que seguirlo haciendo a través de grabaciones. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de una virtud que es muy importante. Todos nosotros, todas las personas reconocemos que hay virtudes, es decir, cualidades específicas positivas que debe tener cada uno de nosotros, cada una de las personas. Incluso hablando de personas no creyentes, ellos mismos, incluso sin el temor de Dios, reconocen que hay virtudes que son positivas y que deben poseer todas las personas. Hablando en los términos del contexto bíblico, allí en la época de los primeros siglos antes y después de Cristo, cuando la Biblia estaba bajo el gobierno de Roma, pero sin embargo bajo la influencia de Grecia, incluso ellos reconocían que las virtudes son algo importante. La palabra virtud viene etimológicamente, es decir, por sus raíces originales, de una palabra en latín que se llama arete. Y arete, decían los antiguos filósofos griegos, viene, es un significado de algo que ha cumplido su propósito. Por lo tanto, para ellos, el hecho de que alguien poseyera una virtud significa que esa persona estaba llegando a la plenitud del cumplimiento de alguno de sus propósitos. Y una virtud que vamos a analizar el día de hoy es la virtud del agradecimiento. El ser agradecidos o el reconocer que algo o alguien nos está haciendo un bien es una virtud que todos nosotros podríamos reconocer como algo positivo e importante. Igualmente, incluso hablando de personas no creyentes, la virtud del agradecimiento es tan importante y tan reconocida como positiva que incluso personas que no temen a Dios reconocen la virtud del agradecimiento como algo positivo. Volviendo otra vez al contexto bíblico, ahí en los primeros siglos, hablando en los tiempos donde estaba siendo escrita la Biblia, la filosofía griega también había influenciado grandemente el pensamiento de estas personas. Uno de los grandes filósofos y jurista y político y pensador de la época griega del primer siglo antes de Cristo se llamaba Cicerón, y él decía que el ser agradecidos era la más grande de las virtudes e incluso la madre de todas las demás virtudes, de tal manera que podemos ver que personas incrédulas podían entender la importancia que una persona adquiría al poder ser agradecida o al reconocer que había recibido un bien. Ahora, hablando ya en nuestra época, independientemente de la época en el contexto de la escritura bíblica, todos nosotros sabemos que vivimos en una época que es egoísta y utilitaria, en el sentido de que si algo no es útil, no lo queremos, y si algo no nos trae un beneficio, no nos interesa. Y la verdad es que la época en la que estamos viviendo es triste en ese sentido, porque todos nosotros podemos ver que esta sociedad egoísta y utilitarista está dejando de lado las virtudes que desde hace muchos años, cientos de años, miles de años, todo mundo, cristianos o no cristianos, reconocíamos como algo que era positivo, que algo que era necesario para poder llevar a cabo la convivencia adecuada dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, dentro del círculo donde sea que nos desenvolvamos. Todos reconocemos que hay algunas cuestiones positivas que debemos poseer, pero que sin embargo, dada pues nuestra sociedad tan egoísta, individualista, personalista, todas estas virtudes están decayendo en importancia. Pero bueno, independientemente de lo que haya pensado la sociedad, independientemente de cuáles son sus formas de entender la vida o de entender lo que es bueno o malo, nosotros siempre vamos a reconocer
que aquello que está en la Biblia es lo que nosotros necesitamos como algo correcto y bueno y deseable y como orden de Dios, y que por lo tanto debemos llevarlo a cabo. Y bueno, la Biblia por supuesto habla acerca de las actitudes, de cómo ser agradecidos correctamente. Los pasajes son muchos, por supuesto. Hablando de los salmos, vemos que vez tras vez tras vez los salmistas alababan a Dios agradecidos por su favor, agradecidos por su bendición, agradecidos por su salvación, agradecidos por su misericordia. Es algo que lo vemos a través, sobre todo del libro de los salmos, vez tras vez tras vez. Pero además de eso lo vemos a través del Nuevo Testamento, y bueno, hay algunos textos clásicos. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho, ahí en Lucas 4. Usted recordará el episodio en el que el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Es un pasaje muy pequeño, son 2 o 3 versículos nada más ahí en Lucas 4, en donde el Señor Jesús entra a la casa de la suegra de Pedro. Ella, dice la Biblia, que estaba enferma gravemente de una fiebre. El Señor la sana, y dice la Biblia ahí en Lucas 4 que inmediatamente ella le servía. Es decir, ella, respondiendo correctamente, de una forma agradecida al favor inmerecido de Jesús para con ella, ella comienza a servirle. Ahora, nosotros, poniéndonos un poco en su lugar, definitivamente una persona que se está recuperando de la fiebre, es raro encontrar a alguien con esa clase de agradecimiento que inmediatamente, nada más, inmediatamente al recuperarse de la fiebre ya le estaba sirviendo. Entonces podemos ver que es un muy bonito ejemplo positivo de cómo todos nosotros debemos ser agradecidos, y cómo debemos reconocer que el favor de Dios, cuando viene a nosotros solamente tenemos una sola actitud correcta, y esa actitud correcta es la virtud del agradecimiento a Dios, del reconocimiento de que su favor viene a nosotros misericordiosamente por su gracia, y que nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino servirle gozosamente en agradecimiento por el favor que nosotros recibimos de Él. Entonces, bueno, podemos ver que el agradecimiento lleva mucho tiempo siendo analizado positivamente, incluso por personas que no son creyentes, pero que el ser tan obviamente positiva la reconocían como tal. Después, cuando pasa el tiempo y llegamos a esta época donde las virtudes se van sobajando, se van diluyendo, independientemente de lo que la sociedad haya dictaminado, nosotros tenemos que seguir continuando creyendo y llevando a cabo estas virtudes positivas, el agradecimiento particularmente como algo positivo, bíblico, como algo que Dios demanda. Y bueno, como les comentaba, los ejemplos de agradecimiento en la Biblia son muchos, tanto en los Salmos como en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver hoy una historia acerca de personas que no fueron agradecidas y de una persona que sí fue agradecida, y lo vamos a ver primero que nada como un ejemplo negativo, es decir, como algo que no tendríamos que imitar, pero después vamos a ver que hay una parte positiva la cual sí tenemos que imitar, siempre y cuando nosotros aceptemos que la Biblia es nuestra norma de vida, y el Señor Jesús y sus demandas y su palabra es lo que nos importa. Entonces a nosotros nos debe importar ser agradecidos. Y esta historia está ahí en Lucas capítulo 17. Si usted tiene su Biblia, seguramente va a reconocer el pasaje. Es desde el versículo 11 al versículo 19, y es la historia de los 10 leprosos que fueron sanados y del leproso que regresó a agradecer al Señor Jesús. Seguramente usted conoce la historia. Si usted no la ha leído, entonces yo la voy leyendo poco a poco. Y le repito, el pasaje está en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y el pasaje dice lo siguiente: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Vamos a recordar rápidamente qué es el asunto entre Samaria y Galilea. Si usted recuerda, Samaria y los samaritanos no se llevaban bien con el pueblo, con los judíos particularmente, porque ellos, a partir del año 722 a.C., que vivían en el reino del norte y fueron llevados cautivos por los asirios, ellos
particularmente absorbieron esa forma idolátrica de vivir y absorbieron varias de sus costumbres paganas, y aquellos pocos que regresaron mucho tiempo después, pero que regresaron a Samaria, que era la capital del reino del norte, pues eran vistos con malos ojos por los judíos, porque ellos, al ser absorbidos por la cultura asiria y al absorber ellos esa cultura, eran vistos como personas muy indeseables por los supuestamente, según ellos, judíos, practicantes, puros, según ellos. Entonces, bueno, no se llevaban bien. Entonces, si usted ve un mapa, en la parte de arriba está Galilea, en medio está Samaria, donde vivían los samaritanos, y en la parte sur está Judea, de tal manera que cuando un judío quería pasar de Galilea a Judea, tenía que pasar, si quería pasar directamente por Samaria, pero muchos les tenían tanto odio que decidían mejor rodear a un lado del territorio samaritano y entonces volver a entrar a territorio judío en el área de Judea. El Señor Jesús, por supuesto, no hacía esto. Nosotros podemos ver también en Lucas el pasaje, por ejemplo, de la mujer samaritana. El Señor Jesús no veía, no los veía de forma negativa. Él los veía como cualquiera de nosotros, como una persona que necesitaba del evangelio, que necesitaba del perdón y que necesitaba de la salvación. Así que Él no les hacía de ninguna manera una cara negativa, una actitud negativa cuando trataba con ellos. Y bueno, el Señor Jesús en este momento está precisamente atravesando esta área, y Él, como una persona llena de misericordia y compasión para con todos los hombres, no veía de ninguna manera malo atravesar a través de este territorio. Pero continúa el pasaje y dice el versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces él, al entrar en esta aldea, el Señor Jesús recibe o vienen a él 10 leprosos, dentro de los cuales había al menos un samaritano. Usted sabe el final de la historia, de tal manera que era un grupo mixto entre judíos y al menos un samaritano, probablemente más, pero al menos uno. Y podemos ver que su caso era algo verdaderamente desesperado. Si usted recordará, la Biblia dice que en la ley, particularmente en Números 5, había unas restricciones muy severas para con aquellos que estaban enfermos de lepra. Ellos eran excluidos de la congregación. Por lo tanto, una persona que se enfermaba de este padecimiento sufría terriblemente, porque perdía su vida familiar, perdía la vida social, y peor que todo, era excluido de la vida religiosa. Y en una cultura tan profundamente religiosa como era la judía, eso era terrible, porque era alejarse de absolutamente todo lo bueno. De tal manera que la situación en la que ellos estaban era terrible, era desesperante, al grado que la barrera que habían construido esos judíos y esos samaritanos entre ellos se diluía, porque en esta situación tan desesperada, entre ellos mismos se acompañaban. En este caso eran 10 leprosos entre judíos y al menos un samaritano, de tal manera que esa barrera, en una situación tan desesperada, se caía y entre ellos mismos se hacían compañía. De tal manera entonces que estos 10 hombres, en esta situación tan difícil, tan desesperada, excluidos de toda forma de convivencia social o religiosa, se acercan al Señor Jesús. Seguramente ellos habían escuchado que el Señor Jesús tenía poder de parte de Dios para sanar, de tal manera que el Señor Jesús, al entrar en esta aldea, estos 10 leprosos se acercan a Él. Dice el versículo 13: y alzaron la voz los leprosos, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces vemos que estos 10 leprosos no solamente se acercaron al Señor Jesús, sino que además podemos ver su clamor desesperado. Ellos se acercaron a Él suplicando, y una cosa que debe llamar nuestra atención en la forma en que ellos suplicaban es que de ninguna manera estaban ofreciendo nada por el favor de Dios a través de la sanidad del Señor Jesús. Ellos no estaban regateando, no estaban diciendo: te vamos a juntar una ofrenda, si tú nos ayudas nosotros te vamos a entregar tal o cual cosa. Incluso ni siquiera están diciendo: si tú nos ayudas te vamos a servir. Ellos simple y sencillamente, en su desesperación, lo único que están haciendo es lo único que saben que pueden hacer, que es suplicar misericordia.
Para esta época no existía, por cierto, ninguna clase de medicamento humano. La ciencia médica no había avanzado lo suficiente para poder curar la lepra. En nuestra época ya hay tratamientos, aunque se considera un padecimiento incurable en algunos sentidos. Sin embargo, hay tratamientos que pueden disminuir o de plano detener los síntomas de esta enfermedad, pero en aquel entonces no existía, de tal manera que estos leprosos saben perfectamente que para ellos no hay absolutamente ninguna alternativa humana para poder detener su padecimiento. Ellos sabían perfectamente bien que su padecimiento era de por vida, que el hombre había fallado y fallaría en sus intentos de tratar de detener este padecimiento, y sabían perfectamente que la única alternativa que tenían para poder ser sanados era el don de Dios. No había otra cosa. De tal manera que ellos, al acercarse al Señor Jesús, hacen lo único que pueden hacer, y de hecho lo único que podemos hacer nosotros, que es suplicar la misericordia del Señor Jesús. Sin regateo, sin tratar de ofrecer algo realmente, en un momento de desesperación, lo único que hacen es llegar delante del Señor Jesús y suplicar su misericordia. Tal cual, por cierto, como todos nosotros debemos hacerlo. En este momento hablamos de lepra, pero todos nosotros llegamos un día delante del Señor Jesús y lo hacemos continuamente en relación, por ejemplo, con nuestro pecado. A lo mejor no con la lepra, pero con algo mucho peor que nuestro pecado. Y llegamos y le decimos: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Yo no puedo hacer nada contra mi pecado, solamente tú me puedes perdonar, solamente tu sangre me puede limpiar, solamente tu misericordia me puede ayudar, porque yo he pecado y he hecho el mal. Y sin ninguna clase de regateo venimos y suplicamos misericordia, porque no podemos ofrecer otra cosa por el don de Dios, sino solamente suplicar su misericordia. Y dice el versículo 14: cuando el Señor Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ellos fueron limpiados. Entonces, a pesar de que la Biblia economiza mucho en palabras, este es un momento un poco dramático, porque ellos, al llegar y suplicar la misericordia, el Señor Jesús simplemente los recibe y les dice: bueno, si requieren mi misericordia, entonces vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante. La Biblia no dice que en el momento que Él dijo: vayan y preséntense al sacerdote, ellos fueron sanados. Bueno, primero que nada, ¿por qué el Señor les dice que se presenten a los sacerdotes? Porque dice la Biblia en Levítico 14. Levítico 14 es un capítulo donde de forma muy detallada se nos dice las instrucciones que hay en relación a la lepra. Incluso cuando alguien como iba a suceder con ellos, iba a ser sanado de lepra, ellos tendrían que ir y hacer un ritual y presentar una ofrenda, de tal manera que el Señor Jesús les dice: vayan, y como si ya estuvieran sanados, vayan y preséntense delante del sacerdote. Sin embargo, la Biblia es muy clara que cuando Él pronunció estas palabras, ellos todavía no eran sanos. Ellos, dice la Biblia al final del versículo 14, que mientras iban, fueron limpiados. De tal manera que el Señor Jesús le dijo a 10 personas enfermas: vayan y preséntense como si ya hubieran sido sanados, vayan y hagan. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que realmente sucedió aquí es que ellos tuvieron una fe inmensa para, todavía con la enfermedad en sus cuerpos, decidir obedecer la voluntad, más bien la orden del Señor Jesús. Y de camino, al obedecer la orden del Señor Jesús, es que ellos fueron sanados. Pero vea el orden de las cosas. Ellos primero obedecieron y después fueron sanados. No significa que ellos fueron sanados y entonces fueron en camino a presentarse al sacerdote para hacer lo que describía Levítico 14, para corroborar que habían sido sanados, sino que primero obedecieron, y al obedecer de camino, en su obediencia a las palabras del Señor Jesús, es que ellos entonces fueron sanados. Por supuesto, nosotros podemos aprender de la fe y de la obediencia de estos hombres. Nosotros muchas veces primero queremos el favor de Dios y luego la obediencia, pero esto no siempre es así. Nosotros debemos obedecer antes o después o en medio del favor de Dios.
En este caso para ellos fue obedecer primero antes de su favor. A veces ciertamente el Señor Jesús en su misericordia nos llena de favores y nosotros le servimos en agradecimiento, pero otras veces nosotros le servimos en obediencia y fe, y entonces su favor viene a nosotros cuando Él decida que así sea. En el caso de ellos entonces podemos imitar esa clase de fe que al escuchar la orden del Señor Jesús, incluso antes de recibir su favor misericordioso, ellos van y obedecen, y entonces al obedecer de camino es que ellos reciben la sanidad. Pero dice también el versículo 15 y 16. El versículo 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Como podemos ver entonces, se hace el milagro, 10 son sanados, pero al final solo uno regresa a agradecer y a alabar el nombre de Dios en agradecimiento al favor tan grande que había recibido. Dice la Biblia que él regresa glorificando a Dios, él regresa a buscar al Señor Jesús y se postra con su cabeza en tierra delante de sus pies para agradecer que él había recibido tan grande misericordia. Y lo más importante que dice ahí es que, número uno, de los 10 que habían recibido el favor de Dios, uno solo había regresado, y ese que había regresado era samaritano. De tal manera que nosotros podemos ver cómo es muy fácil para nosotros cumplir el rito externo sin cumplir el rito interno. Es decir, es mucho más fácil ir a la iglesia, dar las ofrendas, cantar las canciones, saludar a los hermanos. Eso es mucho más fácil, cumplir el rito externo en relación a cumplir el rito interno, que es lo importante. ¿Qué es lo importante? Sentir genuino agradecimiento y genuina alabanza a Dios. Muchas personas pueden cumplir el rito externo, como estos otros 9 leprosos que fueron y que seguramente se presentaron y que seguramente llevaron a cabo todas las instrucciones que Levítico 14 les decía que tenían que hacer para demostrar que su lepra se había ido. Eso lo hicieron seguramente, pero uno solo cumplió con el rito externo, pero también con el interno, con el del corazón. Es decir, es mucho más fácil hacer las cosas externas que las internas. Y en este caso de la persona menos esperada, de la persona que los judíos, según ellos otra vez muy puros, de esta persona que consideraban inmunda e impura, pues esa persona fue la que regresó y alabó el nombre de Dios, lleno de agradecimiento, porque la misericordia de Dios había sido en su favor. Entonces, nosotros tendríamos que tener cuidado, tendríamos que analizar si nuestro rito es externo o interno, si nuestro agradecimiento es meramente superficial, el de que esa clase de supuesto agradecimiento que se lleva a cabo por medio de obras huecas, pero que nuestro corazón realmente no está agradecido con Dios. O puede ser que algunos de nosotros, o Dios quiera todos nosotros, podamos llevar a cabo ciertamente las acciones que importan. Las acciones importan, es decir, no se trata nada más de tener una actitud correcta pero no hacer nada, porque recuerde que él a final de cuentas obedeció. Cuando el Señor Jesús le dijo, ve y preséntate, él iba de camino cuando recibió el favor de Dios, de tal manera que él llevó a cabo lo externo, pero también con la inclinación interna correcta, de tal manera que no se trata, tampoco irnos al otro extremo de decir, bueno, Dios sabe que mi corazón es muy agradecido, así que no voy a hacer nada, no me voy a congregar, no voy a obedecer tal o cual cosa. ¿Por qué? Bueno, porque al menos Dios sabe que mi corazón está agradecido, así que ¿qué importa lo externo? No es así tampoco. El verdadero amor y agradecimiento a Dios se lleva a cabo tanto en lo externo como en lo interno. Podemos ver aquí una vez más, en el caso de este leproso que llevó a cabo la obediencia externa,
con una actitud correcta en lo interno. Pero las dos cosas estaban presentes. Las dos cosas estaban presentes en el caso de este leproso que vuelve y que se humilla de la forma más grande posible delante del Señor Jesús, con su cara hasta la tierra, delante de sus pies, alabando a Dios con gran fuerza y mostrando agradecimiento genuino porque la misericordia de Dios lo había alcanzado. Pero recuerden, no se trata nada más del rito externo, sino también del interno. Y no podemos separar uno del otro. Podemos tener la mejor intención, pero sin llevar a cabo la obra, estar incorrectamente. O podemos llevar a cabo la obra, pero sin la intención correcta de corazón y también estar incorrectamente. Recuerda, la Biblia también dice en Santiago que la fe sin obras es algo muerto. Es decir, podemos tener la intención correcta, pero no hacer nada, en realidad demuestra que nuestra fe realmente está muerta. Tiene que estar presente las dos cosas. La obediencia externa al mismo tiempo que la inclinación correcta del corazón que nos lleva a hacerlo de forma adecuada. Las dos cosas tienen que estar presentes. Dice el versículo 17 y 18. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El Señor Jesús, por supuesto, hace una pregunta retórica. Él sabía dónde estaban los otros 9, pero Él está tratando de acentuar un punto. Y lo que podemos ver a continuación aquí es algo muy, muy, muy importante. Podemos ver que Dios, de hecho, lleva cuenta de las misericordias que Él provee a sus hijos. Él lleva cuenta de los favores que nosotros recibimos misericordiosamente, lleno de gracia de su parte. Y Él espera que nuestra actitud para con Él sea llena de agradecimiento. Pero note por favor que el Señor Jesús tenía muy en cuenta en su mente que había sanado a 10 y que solo volvió 1. Él no había olvidado el favor que había prodigado a estos hombres. No es que Él los hubiera sanado y de repente se ocupó de otras cosas y Él decidió olvidarlo y luego regresó 1 y Él simplemente quizás ya había olvidado que eran 10 y bueno, pues qué bueno que vino 1. No, Señor. Él tenía muy presente que habían sido 10 y tenía muy presente que solo 1 había vuelto a dar gloria a Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros podemos contar seguramente las misericordias de Dios. Nosotros podemos ver que cada uno de sus favores para con nosotros han sido muy grandes y muy variados, y que nosotros tendríamos que responder correctamente al favor de Dios en gloria a Dios y agradecimiento, porque Dios sabe perfectamente cuáles han sido los favores que hemos recibido. ¿Recuerda usted el Salmo? Me parece que era el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No es el tema y no podríamos ahora mismo analizar el Salmo y las diferentes maneras en que la multiforme gracia de Dios y su misericordia se demuestra para con nosotros. Muy probablemente, quizás en 8 días podemos continuar con este tema y analizar el Salmo y ver la lista exhaustiva que habla de todos los favores de Dios. Sin embargo, el punto importante que me gustaría que observáramos aquí es que Dios sabe perfectamente qué ha prodigado en favor de nosotros y sabe perfectamente que todos nosotros tendríamos que venir agradecidos en alabanza para con Dios por esos favores. Dios ciertamente no ha olvidado que ha bendecido a sus hijos y espera que sus hijos vengan delante de Él y le alaben porque su misericordia ha sido grande para con nosotros. Entonces, no recuerde esto y siempre téngalo presente. Dios lleva cuenta de sus favores y Dios espera que cada uno de nosotros venga delante de Él y le alabe por su misericordia, por su gracia, y que nuestro agradecimiento para con Él en alabanza sea genuino. Nosotros tendríamos que hacerlo todos los días, todos los días. Finalmente, versículo 19 dice: el Señor Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado. No se trata de que este hombre fue
salvo por ser agradecido, es decir, el agradecimiento no salva, sino la fe. Lo que está diciendo aquí realmente el pasaje es que este hombre, al tener una fe genuina y al tener un agradecimiento genuino y al tener una alabanza a Dios genuina, es que entonces se demostró que él era salvo. Es decir, él primero tuvo una fe genuina en Dios y la demostración de esa fe genuina fue agradecimiento y alabanza genuinos. No significa, no está diciendo el pasaje que como fue agradecido, entonces fue salvo. Por lo tanto, si nosotros no somos agradecidos, entonces no somos salvos. No, eso es invertir el orden de las cosas. Lo primero que sucedió es que este hombre tuvo una fe genuina en Dios y que por lo tanto fue salvo. Y al regresar con el Señor Jesús y al demostrar que su agradecimiento era genuino, esto sirvió como prueba de que su fe era genuina y que por lo tanto su fe lo había salvado. Pero primero tuvo fe verdadera y genuina, por lo tanto fue salvo y por lo tanto él regresó en alabanza a Dios, en alabanza y agradecimiento a Dios, y el Señor Jesús nos da a entender claramente, nos clarifica que esa fe genuina había salvado al leproso. Entonces podemos ver que una actitud positiva de nosotros para con Dios y una prueba y un fruto dentro de los frutos cristianos de la fe genuina es el agradecimiento verdadero de parte de Dios por su favor inmerecido y por su misericordia que nos alcanza cada mañana. Dice el libro de Lamentaciones, recuerda usted, Lamentaciones 3:23, que por sus misericordias no hemos sido consumidos, su fidelidad es grande, de tal manera que nosotros como hijos de Dios, una de las formas en la que se demuestra que nuestra fe es genuina, y tomando el ejemplo de este leproso, es que nosotros reconocemos y no solamente probamos y degustamos y disfrutamos de la misericordia de Dios, sino que nosotros reconocemos esa misericordia y agradecidamente le alabamos. Es una forma en que nuestra fe es probada y que más bien nuestra fe lleva a cabo una demostración de que es genuina, en el reconocimiento de que el favor de Dios está con nosotros y nosotros gustosamente le alabamos con gratitud genuina. Entonces, bueno, también me gustaría, para terminar, por esta semana, por la clase del día de hoy, ver también en un caso negativo, como en el caso negativo de estos 10 leprosos ahí en el primer siglo en la Palestina judía. También me gustaría que viéramos un caso negativo hablando ya de estos últimos tiempos que son los que estamos viviendo. Recuerde que los últimos tiempos son a partir de que el Señor Jesús viene y nosotros ya estamos viviendo los últimos tiempos. No estoy diciendo que el Señor Jesús venga en 1 año, 2 años, 10 años, puede ser que en 100 años o 500, no sé, pero la Biblia llama a esta dispensación los últimos tiempos. Y en relación a los tiempos en que vivimos, mire lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, lo voy a leer. Dice, voy a leer desde el 1, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, lo que dice el pasaje es esto: en los postreros días, que quedamos que es donde estamos viviendo ahora, y luego dice que serán tiempos peligrosos, y a continuación va a decir por qué son tiempos peligrosos. Versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, y luego vea lo que dice a continuación: ingratos, impíos. ¿Por qué es importante notar esto? Porque así como una característica de la fe verdadera, uno de los frutos que demuestra la fe genuina es el agradecimiento a Dios por su favor, una de las características de aquellos que no tienen fe o que su fe realmente no es verdadera es que son personas ingratas. En esta clase de hombres peligrosos que acaba de describir Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, podemos ver que una característica de una persona peligrosa que no cree en Dios, que es incrédula y que hace que estos tiempos sean peligrosos, es la ingratitud. Entonces tendríamos que analizar seriamente cada uno de nosotros, nuestros corazones y nuestra vida, si nosotros somos agradecidos a Dios, si cada uno de nosotros reconocemos que su favor está con nosotros y no nos abandona, o
simplemente nosotros damos por hecho de que las cosas buenas que vienen a nosotros es por azares del destino, quizás por mi esfuerzo y trabajo, es que yo tengo lo que tengo y me lo merezco porque me esfuerzo mucho, como soy muy dedicado y muy inteligente, tengo lo que tengo, Dios aquí no tiene nada que ver, y nos convertimos en personas malagradecidas con Dios. Y esa clase de actitudes, recuerde, según Pablo, son la clase de actitudes que apuntan a personas incrédulas y que hacen que los últimos tiempos sean peligrosos. Entonces, el análisis tendría que ser serio. Cuando yo volteo a ver todo el bien que Dios me hace en relación a su salvación y en relación a todo lo demás, yo reconozco que ese bien viene de parte de Dios, o lo considero como algo que yo merezco, como algo que yo me gané, como algo que yo tendría que tener. Tendríamos que hacer un análisis serio, un análisis profundo de nuestro corazón para saber si nuestro corazón es realmente agradecido como un fruto de fe genuina, o nosotros somos personas mal agradecidas que creemos que tenemos, que aquel bien poco o mucho que tenemos no lo merecemos porque nosotros merecemos eso. Entonces el análisis tendría que ser serio. Es una cuestión seria el reconocer si nuestra fe es o no verdadera en medio de nuestra forma de agradecer o no agradecer. Pero bueno, queda de cada uno de nosotros analizarlos y hacernos este examen. Pues bueno, de momento eso es todo. Como les comentaba hace un momento, muy probablemente vamos a continuar con este tema dentro de 8 días, Dios primero. Honestamente es muy triste para mí seguir hablándole a un celular en lugar de poder estar sentado con ustedes, pero bueno, Dios sabe por qué. Recuerde que el tema del día de hoy es ser agradecidos aquí, así que en medio de cualquier circunstancia tendremos que buscar lo positivo, y incluso en medio de estas circunstancias buscar ser agradecidos, porque el favor de Dios no se ha apartado de nosotros, y a pesar de que estamos viviendo todas estas circunstancias negativas, recuerde que por su misericordia no hemos sido consumidos. Esto es una pizquita muy pequeña en relación del favor de Dios que no nos deja cada día. Entonces, independientemente de las circunstancias en las que nos encontramos, y el hecho de que yo le estoy hablando a un celular y ustedes escuchándome a través de unas bocinas, nosotros incluso en medio de estas circunstancias tenemos que estar agradecidos. Entonces, bueno, Dios primero, nos vemos en 8 días. Que estén muy bien.